Buen gusto tiene Woody Allen para la música, ¿eh? Siempre mete unas melodías extraordinarias. La película es del año 1989. Parece que no, pero ya son unos cuantos años. Tras una larga agonía fallece el pintor Salvador Dalí, uno de los grandes de la pintura española, sin ninguna duda, del siglo XX, y además en cine fue el coautor de Un perro andaluz, junto a Luis Buñuel, y dibujó para Alfred Hitchcock la famosa secuencia, luego suprimida, de Recuerda, que por cierto era en colores. Mueren 100 personas al hundirse un barco turístico en Río de Janeiro. Estados Unidos derriba 2 cazas libios en el Mediterráneo. La Comunidad Europea pide la abolición de las armas químicas. Y bueno, quizá la noticia más relevante de todo el año es que el imán Jomeini condena a muerte a Salman Rushdie por su libro Versos satánicos. Tolerancia se llama eso. Aunque también es verdad que el Vaticano califica de blasfema la novela de Rushdie, Versos satánicos, y bueno, sin duda alguna es el personaje del año. Sigue siéndolo, desgraciadamente, porque tiene que seguir viviendo sin libertad. El dramaturgo checo y futuro presidente de su país, Václav Havel, es condenado a 9 meses de cárcel por incitar a actos ilegales. Los partidos políticos exigen al gobierno que se mantenga inflexible ante el ultimátum de ETA. El premio Príncipe de Asturias de Comunicación se concede a Fondo de Cultura Económica, que ya saben ustedes que es una rata, tendría que haber sido Fondo de Cultura Ecuménica, pero salió una rata en el primer libro de esta editorial tan prestigiosa que se quedó con Cultura Económica, pero realmente era Cultura Ecuménica. Y también al profesor don Lainel Tralgo por toda su obra. Digamos también que en Nueva York pagan en una subasta 3.605 millones de pesetas por un autorretrato de Pablo Picasso. No está mal, ¿no? Entonces, 3.000 millones de entonces podrían ser 3.000 millones de ahora, ¿no? En Antena 3, Telecinco y Canal Plus obtienen los canales privados de televisión. La ceremonia de los Oscars, la gran triunfadora es Rain Man, de Barry Levinson. Y bueno, digamos que el Goya, la mejor película en España, se le da a Pedro Almodóvar por Mujeres al borde de un ataque de nervios, y el premio al mejor director es para Gonzalo Suárez por su película Remando al viento. 2 obras estupendas del cine español, sin ninguna duda. Rain Man, que ha ganado el Oscar, también gana ese año el Festival de Berlín, mientras que en Cannes la Palma de Oro fue para Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, de Steven Soderbergh, que había sido meses atrás el descubrimiento del Festival de Sundance, y junto con Tarantino se transforma en uno de los jóvenes más seguidos en su país, en Estados Unidos. Digamos que por último, Camilo José Cela gana el Premio Nobel de Literatura por su visión provocadora del ser humano, y yo creo que también, y estaremos todos de acuerdo, por haber escrito uno de los más hermosos libros de viajes que se hayan tecleado nunca, como es El viaje a la Alcarria, por haber escrito La colmena, por haber escrito Pascual Duarte, por ser uno de los más grandes prosistas, sin ninguna duda, del siglo XX. Y ahora vamos a hablar ya de otro prosista, otro cineasta, otro hombre de un talento descomunal, y también, como yo decía antes, un filósofo del cine, ¿no?, que es tu amigo Woody Allen. Estábamos comentando mientras veíamos la película, tú a través de tus 40 grados de fiebre. Quizá tiene más, Oti, ¿no? Yo le veo mal, yo le veo mal. 40 grados. Estás al borde. Pero no se te ocurra, como decía ese... saltar por la... Perdón, pero he salido por la ventana, ¿no? Que es un personaje maravilloso que se ha pasado, comentabas tú, media vida, ¿no?, hablando de la bonito que es escribir. Y ha filmado, ¿cuánto eran? Como 200.000 metros, ¿no? Porque en pies, ¿no? Sí, en 600.000 metros, que son 200.000 pies. Y decide salir por la ventana. Ese es el homenaje que hace a Fellini, que es el style que también se suicida en la Dolce Vita. 600.000 pies de película. Pues yo tengo 600.000 pies de Eso es todo. Además, 16 milímetros. Pues la obra cumbre del Woody Allen, del personaje que interpreta en la película, es ese documental que hace al ser fatuo que interpreta a la Nalda. ¿Cómo se puede llegar a hacer una biografía de alguien intercalando la mula esta que sale diciendo la frase Mussolini? La mula verdad es que eso es Francis. muy gracioso, eso es muy gracioso. La mula Francis y Mussolini. De todas maneras, yo me acuerdo que en la presentación, creo que fue Juan Cobos o tú, José Luis, el que dijo que Woody Allen es un hombre normal, y en sus películas aparece un hombre normal. Pero la verdad es que nada más ver las películas de Woody Allen, lo último que piensas es que Woody Allen es una persona normal. No es una persona normal. Una persona no anormal, pero en todo caso muy rara, muy peculiar. ¿No te parece que es muy normal Woody Allen? Ya lo ha contado. Yo creo Juan, que se levanta, pasea, lee un poco. Creo que disfraza de normalidad las cosas menos normales del mundo.
No, él dice una cosa que yo, es una palabreja inglesa que yo no voy a ni siquiera decir, porque además me costó mucho encontrarlo, descifrarlo, y tuve que ir a la María Moliner, como siempre, para ver en castellano, y no existía. Pero él es un antihedonista, es decir, él siempre cree que todo va mal y que no tiene ningún mérito ni nada. Fíjate que, por ejemplo, de películas, dice, soy consciente, después de 27 o 28 películas que he hecho, de que no he hecho ninguna obra maestra. Dice, no he hecho nada que se parezca a La regla del juego, a Rashomon, que se parezca al Ciudadano Kane, a Ladrón de bicicletas, y por supuesto nada parecido a su gran pasión, que es Ingmar Bergman. Por eso el operador de esta película se lo ha robado a Ingmar Bergman, como el habitual de siempre, Carlo Di Palma, se lo tomó a Antonioni, porque es un verdadero obseso de los europeos. Se le nota y lo transmite fatalmente. Inevitablemente, Woody Allen se le ve que es un hombre que no hay más que ver de cómo ha vestido, que lleva cosas muy buenas. Muy buenas, curiosamente lleva cosas muy buenas, pero ese físico de hombre perdedor, ese físico de pobre hombre, físicamente hablando, no en otro aspecto, aunque lleve esas cosas muy buenas, da una sensación de pobre perdedor, de pobre ser perdido en la gran urbe, en la gran manzana. ¿Cómo sale con su sobrina del cine? Con ese abriguillo, digo entre comillas, porque el abrigo es estupendo. No, es un abrigo magnífico, ya me gustaría tenerlo. De los tipos que mejor visto, Woody Allen, y lleva unas chaquetas maravillosas. No luce nada. Bueno, eso es como se decía. Ese pelo entre calvo y canceroso y tal. Es una imagen de pobre hombre la que da siempre, que tiene mucho que ver, yo creo, que con esa cosa teológica judía, esa cosa del judío culpable, que no se sabe muy bien por qué se tienen que sentir tan culpables, pero bueno. Claro, parece ser que es un hombre fascinante. Claro, no, me refiero ya a las relaciones hombre-mujer. Como Oti, dice, sí, fascinante como Oti. Pero no me refiero ya incluso a sus relaciones con las mujeres, que cualquier tipo de persona, cuando entras en la distancia suya, que pueden ser los 10 o 15 minutos, te ha dejado realmente asombrado, porque en él es habitual decir esas cosas tan maravillosas, ¿no? Es algo que no va forzado, que además se nota que a lo largo de su obra él está lleno no ya de frases geniales, que las tiene también, sino de hallazgos. Es decir, que todo el mundo hemos podido ver algunas veces que alguien va con una sobrina o con una amiga o con quien sea al cine, pero lo que él hace hincapié es decir, qué bonito es ir al cine durante el día, por la mañana, es como hacerle pellas a la vida, ¿no? Y eso es muy bonito, y él va atrapando continuamente eso que yo llamo el espíritu de su tiempo. Además hay una cosa, dices, bueno, en un guión se supone que él ha tenido tiempo para ir preparando esa brillantez de frases, de palabras, de conceptos, pero creo que, no, es evidente que al bote pronto es exactamente igual de brillante, porque en una ocasión le preguntaron, que es ya muy célebre, le preguntaron que si se tuviera que reencarnar, que en qué se gustaría reencarnarse. Y él, al segundo, sin dudarlo, dijo en las yemas de Warren Beatty. Las yemas de los dedos de Warren Beatty. Que claro, eso, a una persona normal no se le puede ocurrir eso. Tiene que ser algo especial. Sobre todo cuando su teniendo en cuenta antigua mujer, Diane Keaton, se había ido con Warren Beatty. Eso lo dijo poco después. Yo me gustaría reencarnarme en las yemas de los dedos de Warren Beatty. Claro que eso no preparado para un guión, francamente, habla de un tipo especial. Y brillante, claro. Sí, es un tipo Yo tengo un amigo en Nueva York también, que tiene la oficina al lado del Hotel Plaza, que hay atrás, y este es muy amigo, es también judío, y es muy amigo pues, de Woody Allen mucho, y es amigo de Kazan, incluso el año pasado le hizo un documental de 75 minutos a Kazan, que se ha pasado por las televisiones y tal. Bueno, pues entonces resulta que yo siempre le digo, ¿cuándo me vas a presentar a Woody Allen? Dice, no, olvídate. Dice, porque Woody Allen, esto que la leyenda se transforma en realidad. Dice, Woody en estos momentos no le puedes llamar. Cuando él quiere hablar contigo, te llama. Pero tú no le puedes molestar a él. Dice, entonces, so pena que un día me llamase. Y me dice, tengo un amigo español que quiere conocerte, entonces te pongo un fax y te presentas en el primer avión que llegues. Dice, pero otra posibilidad ninguna. Ahora, hay una contradicción, porque le tiene que gustar muchísimo lo de tocar en el clarinete con esa banda. Yo en el mes de mayo, no sé si el segundo lunes de mayo, estuve viendo a Woody Allen a una distancia como estoy contigo en el Hotel Carlyle, donde él toca lo mismo que hacía Bobby Shore, que bueno, pero él está los lunes ahí. Y bueno, tocar el clarinete cuando las 60 personas, que no cabe más en el Carlyle, en el café, están pendientes de él, incluso algunos comiendo, pues están comiendo porque va incluida a veces una cena, y que cuando termina se le acercan, y es un hombre muy tímido y se ve que lo está pasando mal, pero se le acerca una señora de Arkansas o de Illinois y le tocan, y eso dices, a un señor tan tímido tanto le tiene que gustar lo del clarinete, estar con su banda, con sus amigos, que prácticamente son los mismos que yo había visto ya hace 20 años, uno que es bombero, que toca con él y tal.
porque es que es tremendo, es que la gente paga por ir a verles, que de repente es como si él fuera una atracción, ¿eh? La gente no es que de repente le guste oír a una orquesta de jazz, que tampoco es de las mejores que hemos conocido, pero evidentemente van a ver a Woody Allen, en lo que supone el fenómeno de tenerlo cerca. Pues hombre, no sé hasta qué punto, sí, es cómodo, está al lado de su casa, él vive en la Quinta Avenida, baja un poquito andando y ya está en el parque, pero a ese precio es difícil, ¿no? Para un hombre tan tímido, que como tú dices, incluso te llama él a ti, que tú no le puedes... Oye, cuando tocaban la otra en el Paz ese Michael y tal, era lo mismo, Sí, ¿no? bueno, es Era igual, el un sitio poco más grande aquel, estrechísimo un y poquito más tal, y bueno, era una cosa que no. Pero yo sí creo que realmente es yo creo que sobre todo es un gran talento como actor y como escritor, todavía más que como director de cine. Sí, hombre, Yo en ahí sus tengo- películas quizá lo que menos, donde menos notas que es una persona excepcional es en su manera de dirigir, que él, la verdad es que eso lo utiliza un poco como excusa para decir las cosas que quiere decir, incluso para interpretarlas, porque en la próxima película que estrenarán de Woody Allen, ¿cómo se llama? Celebrity, que la pasaron en el Festival de Venecia, que es donde él suele estrenar sus películas, le gusta llevarlas Y donde allí. suele casarse. Y donde suele casarse. Pues en esta película vuelve a hablar exactamente de casi todo lo que habla en todas las películas, pero no lo interpreta él, sino que lo interpreta otro actor. Y francamente echas de menos, además lo interpreta otro actor imitándolo a él. Y además es un actor famoso, pero realmente echas de menos que sea él quien diga esas cosas y que sea él el que esté delante de la cámara. Yo creo que en eso llevas mucha razón, que él es un muy buen escritor, bueno, excelente escritor y un intérprete estupendo para sus propios pensamientos. No, y una película Pues la crea un poco como Chaplin, crea Charlo, se ha creado ese tipo un poco acomplejado, un poco disminuido ante cualquier tipo de relaciones, que en esta última película, penúltima, ¿no? Que sería el Destruyendo a Harry, que desmontando a Harry, que no ha tenido la aceptación de otras películas, que a mí personalmente me parece que es magnífica. Bueno, ahí él dice algo también de esas cosas que te quedas con ellas, cuando él comenta que estábamos equivocados, que las dos palabras más hermosas que existen no son te quiero, sino es benigno. Claro, eso es algo realmente asombroso, que luego dentro de unos años los ves puesto como están en el Guggenheim, una de las cosas definitivas del siglo XX que están puestas en esas paredes del Guggenheim es cuando dice... todo lo que quiso usted saber del sexo y nunca se atrevió a preguntarlo, está puesta como una frase ya del siglo XX, ¿no? Entonces yo creo que él es un hombre muy dotado. Y en esta película lo que pasa, cuando hacíamos un poco la introducción, a mí me parece que es muy personal esta película, que hay momentos que se sale un poco de su línea habitual. Ese asesinato que se comete con Angélica Houston está rodado casi como si fuera Coppola, parece como del Padrino, sí, con cambia. esa distancia. Tiene está la el cámara. talento suficiente como para cambiar, digamos, su manera de rodar, que siempre es mucho más. Y aquí le da mucha importancia a lo que es la estructura de esa escena. Está Y muy además bien hecha la esa angustia escena. que siente el personaje y la angustia que siente el personaje por ese problema que se le está planteando, incluso la manera de cómo lo cuenta, el problema con Angélica Houston, que le va a llevar hasta casi el asesinato, cómo las buenas personas parece que se asustan de los malos gestos, pero que poco a poco va acariciando la idea, mientras que su hermano no tiene ningún problema. El Judah Rosenthal, el oftalmólogo, que además para mí no creo que sea banal tampoco la coincidencia, y creo que estará elegida porque no creo que deje nada al azar el personaje Woody Allen, de cómo curiosamente pone como personaje el que representa la mala conciencia, el que tiene sometido al chantaje, por otra parte modelo social, es oftalmólogo, que son los ojos de Dios. Repite en la película, son los ojos de Dios, es el judío profesional respetado, que tiene al mismo tiempo su hermano, y yo creo que ahí subyace una paradoja bíblica que nos persigue a todos, que es el doctor Jenkins y Mr. Hyde, pero que es Caín y Abel. Es el hermano bueno, respetable, oftalmólogo, una familia perfecta, impecable, que se dedica a seguir produciendo vista para que Dios sea elogiado y visible y tal. Y al mismo tiempo tiene un hermano que es Jack Rosenthal, que es el hermano de la mafia, que le quiere solucionar problemas, pero es de estos como los del chiste, dice, no, pero casi él no quiere ninguna responsabilidad, no quiere que parezca un accidente, que le evite el problema. Y como el otro le dice,
le dice en un momento determinado. Pero todo esto después de además haber sido sometido al consejo espiritual del rabino, donde el rabino le dice una cosa que tiene mucho que ver también casi con acontecimientos que estamos viviendo en la política norteamericana de hoy día, ¿no? Hay una frase que le dice: hemos pasado de una pequeña infidelidad al significado de la existencia. O sea, que es lo que aquello era, en fin, una aventura amorosa sin más trascendencia, se ha convertido en un gran problema que hay que solucionarlo. Ese problema se lo soluciona a este Abel de la Biblia, a este Abel de Manhattan, a este Abel neoyorquino, se lo soluciona Caín, que es su hermano Jack, ¿no? Y con otro que el otro está muy incómodo, ¿no? Sin ningún complejo de culpabilidad, su hermano, ¿no? Claro, Caín es claro, Caín es el fundador de las ciudades frente al Abel, que es el ganadero, que es el de las ovejitas luceras. Claro, Abel era el bueno y Caín era el malo, pero claro, gracias a Caín el mundo ha progresado y se ha desarrollado la civilización, porque claro, si no, no habíamos salido de la ovejita lucera todavía. Lo que pasa es que además él aquí hace una serie de cosas muy interesantes, por ejemplo, contar una historia dentro de una religión diferente, por ejemplo, a la de Berman, hijo de un pastor protestante, una historia que es muy bermaniana, que es la culpabilidad, la necesidad, pero al mismo tiempo Woody Allen hace una cosa maravillosa, que es que traza 4 personajes, de los cuales Rosenthal, el oftalmólogo, y Alan Alda, como el triunfador en los medios de comunicación y demás, son los que representan, digamos, la sociedad brillante, maravillosa, el alto standing. Su hermano se lo hace ver, incluso tienes aquí 4 acres de terreno en un sitio maravilloso y tal. Junto a eso está un personaje divino, maravilloso, casi también filiniano en su bondad, que sería el rabino, y después el perdedor nato, como tú has dicho, que es Woody Allen, que es el final. Por eso está muy bien que al final la acaba con el rostro compungido de Woody Allen, que ha perdido a lo que más quería en el mundo, que es esa mujer, y eso lo enlaza con la imagen del rabino, que también es perdedor, puesto que ha perdido la vista, entre otras cosas, bailando una cosa patética con su hija. Y luego viene la parte buñoleana de recordar Tristana. Y además toda esa parte es como el banquete de boda resumido. Woody Allen se coloca un poco en ese plano de soledad que tiene al final, se coloca un poco en el personaje de Charlotte. Es decir, el final de una película en la que realmente la chica se ha ido con otro. Bueno, él se procura en esta película varias escenas a sí mismo realmente patéticas. Patéticas es decir, esa escena cuando necesita llamar al apartamento de Mia Farrow para darse cuenta de que las cosas siguen normal, es tremendo. Es tremendo, dice, pero ¿qué hace la I? Dice. O sea, no. Ya has visto qué películas hace, ¿no? Las películas antisociales que diríamos desde el punto de vista de una sociedad, que es que hace los problemas como las enfermedades incurables, la lluvia ácida, el profesor que defiende unos valores que ya no se llevan, para otros, pero que él cree que son los que hay que defender. Es decir, que todo lo que hace es negativo, es la imagen del perdedor. O sea, la salida, por ejemplo, del cine con la sobrina, dándole aquel consejo de nunca hagas caso de lo que te digan tus padres, a cuyo hermano fallecido, padre de su sobrina, le había prometido cuidarla y educarla. Ya es una cosa patética, porque además es como la imagen de el que ha llevado a una niña que se ha encontrado en la calle dándole unos caramelitos al cine. O sea, es antisocial, es asocial. O sea, te produce una inquietud. Ver a Woody Allen saliendo con aquel abrigo del cine con la sobrina te produce una inquietud social a cualquier persona bien pensante que pase por la calle, por ese Manhattan o ese Broadway, increíble. Un taxi, además. Luego, todas las escenas con Maya Farrow, pero con una gran ternura también, porque que está enamoradísimo, claro, está colado. Y él dice, no hay nada mejor que ver una película comiendo comida china, ¿no? Comida china y champán, entre rollos de película. Y además, poniendo verde, hablando siempre del otro, de Lester, que es el triunfador y que es un hortera de bolera importantísimo. Porque bueno, como es Lester, el cuñado, pero ella le dice, tú no le conoces, cuando lo lleva a Londres. Él siempre lo de Londres, como Manhattan. Pues Londres debe ser algo tremendo para él, porque siempre se van a Londres. Las mujeres durante una especie de venganza, porque date cuenta que ella está encantadora. Mia Farrow está encantadora, es muy bien, muy retratada. Muy bien como actriz, además. Pero en la última escena,
la saca ya como un saco de patatas. La saca de La saca, la claro. va a dejar, pero esta no merece la La pena. saca sometida. Ahora, cuando están ahí, que están viendo la secuencia, esos homenajes que hace al cine, el Woody cantando bajo la lluvia mientras están comiendo la comida india con una botella de champán, que están hablando todo el tiempo del este. Dice, es que no soporto, dice, ya no soporto que diga exacto. Y él dice, sí, y fascinante, ¿no? Es una... Permanentemente, él cada vez está metiendo más leña, a ver si está consiguiendo que lo deteste tanto como él, cosa que es todo lo contrario, que decir que al final, efectivamente, es el resultado del perdedor en todo, ¿no? Pero en ese sentido el personaje de Alan Alda es muy claro, es un personaje que se da mucho en la sociedad americana, porque además no tiene ningún tipo de complejo, está rebosante de Pierre Rosen, y le dice, no, yo te llamo porque me lo has dicho, déjate de hacer estas cosas, esos planos que se rueda él a sí mismo prácticamente, porque Woody Allen lo único que hace es documentos por la cámara. Bueno, y buscarle por las esquinas, saber que atraparlo cuando él no quiere ser visto, eso es muy gracioso, está muy bien. La cara de malo que pone Woody Allen cuando están proyectando el documental y el otro está al lado y no se está creyendo lo que está viendo, la cara de malo y a la vez de disfrutar, es uno de sus grandes momentos en la película, es ese. Porque toma el poder de la imagen. Y en la cena, cuando Alan Alda, cuando Lester quiere llevarse a Mia Farrow y él no quiere que se la lleve, ahí hay unas dos o cuantas travesuras maravillosas de sentido extraordinario de la imitación. Pero lo que comentábamos es que en mitad de esta película de lo que estamos hablando hay otra historia, que es la historia de Martin Landau, que es una historia terrible, es sórdida, es casi perdición. Es el cartero llama dos veces, porque es lo mismo, es cómo se quita del medio a una persona con la que está en una aventura, hasta que realmente llega al asesinato. Pero es que en medio de eso podía estar una historia de Hannah y sus hermanas, es decir, que él no tiene problemas para contar muchas historias. Una historia que podría dar para una película, él la utiliza a lo mejor mezclada con 3 o 4 en cada película. Eso es algo Lo que pasa de es que riqueza. él, por eso decía yo al principio, y creo que es así, él aquí vuelve a contar su mundo, es verdad, pero en su mundo, por primera vez, se mete este elemento, el crimen. Es que es decir, hay algo que pasa a su alrededor, es un personaje que está conectado de alguna manera con él a través del hermano, de su mujer, y suelen ir a las mismas fiestas que a él le aburren mucho, pero suele estar este personaje, o sea que él admite por primera vez que a su alrededor, o en su ambiente más o menos extraño o divertido, o en fin, o lo que sea, admite que el crimen como una posibilidad. Un crimen y sin luego lo castigo, retoma. además, un crimen sin castigo, Crimen sin que eso es castigo. muy duro y además muy novedoso porque Hombre, al durante final queda feliz este hombre, en que le han 70 quitado años su se podía problema. hacer eso casi. Le culpa, ¿eh? El Rosenthal, el oftalmólogo, sí se siente tremendamente Sí, culpable. pero llega un momento y dice yo En un momento determinado. dice, creo en Dios y de pronto se le olvida todo otra vez. No, Se lo olvida cuenta todo. muy bien y probablemente Pero el sea otro, algo que efectivamente, ocurre de no. verdad. Es decir, me levanté, habla en tercera persona, se levantó una mañana y realmente se sentía estupendo y feliz y el sol brillaba y allí no había pasado nada. O sea que, quiero decir que es una manera muy inteligente por parte de Woody Allen de elaborar esta teoría suya del crimen sin castigo. La culpa le dura el tiempo que le dura la culpa, no más. El tiempo que le dura el Sí, porque disgusto. además cuando él va a visitar inevitablemente el Jack Rosenthal, el oftalmólogo, va a visitar, tiene que ver el cuerpo, que claro, que ese es el momento que, violando los consejos de su hermano, que dice, olvídate del tema, y ya está arreglado el problema, está solucionado el problema, ¿no? Y él tiene que ir allí y dices, ya está dando todas las claves para que haya realmente un responsable. Y esa parte y está a partir de maravillosamente no lo hay, rodada. Esa parte está queda. maravillosamente rodada. Cómo va hacia la mirada Desciende de la ella, cámara hasta los ojos cómo de vuelve ella. a los pies de él, cómo hace un par de pasos que parecen de Y baile se sienta y no, es una parte realmente de director de cine, porque lo cuenta de una manera donde ahí no hay texto, no está ese fuego de Woody Allen que es que todo lo arregla con una frase brillante, no hay, es un trabajo de cámara. Pero es que yo creo Y el que presagio también- del asesino, el guiño que yo me refería antes al principio, que no quería tampoco desvelar mucho, que a mí personalmente en lo plástico y por la relación que tenías, que es un flash, unos segundos, que es la llegada de ese coche, ese sedán, debajo del puente de Gainsbourg, y no es más que se abre la puerta, bajan los pies del asesino que ha contratado Jack Rosenthal, el hermano, que no se le ve nunca al que va a matar. Eso
tiene una carga enorme de que dices, este es, no hay ninguna otra señal, dice, este es el que se va a caer, el que va a matar Y luego verla a ella, Dolores, ¿no? más o menos ingenua, caminando para su casa. Eso, tú dices, es lo de muy bien rodado. Es que esa parte está hecha. Y además, bueno... Que Woody Allen es un magnífico director. Es decir, claro, que la evolución no solo a nivel de escritor, que probablemente cuando él empieza su baza fuerte es que él es un escritor ya asombroso, pero la distancia que hay entre películas como Bananas, La noche de Boris Grushenko, a cómo él va evolucionando y depurando su estilo, que ya es el salto grande, viene en Annie Hall, que ya es una película maravillosamente rodada, o en Manhattan. Esto nos lleva al famoso dilema de decir, es que probablemente es mucho más difícil escribir un buen guión que filmarlo, porque mientras que tú puedes aprender la técnica de rodaje como lo ha aprendido Woody Allen, como lo ha aprendido Mankiewicz, como lo ha aprendido Billy Wilder, el que no es escritor no puede aprender a escribir, es que es imposible. Dice, yo ahora voy a aprender a escribir. Dice, no, eso es otro problema. Usted puede aprender la técnica de narrar en imágenes, pero si usted no es escritor, nunca podrá ser escritor. Y eso yo creo que es la gran baza pues, de Billy Wilder, de Woody Allen, que tienen también muchas cosas en común, entre otras las que tú decías de que les gusta mucho sentarse, tomar una cerveza, ver mucho béisbol por televisión, dar paseos, leer, estar con los amigos. Pero aquí hace muchos planos muy sostenidos, muchísimos. Sí, hay muchos planos largos. A mí hace como 30 días o así estuvo en Madrid el operador de la película Nisbet, que trabajaba siempre con Berman, y bueno, a duras penas, porque está el hombre mal, conseguimos hablar algo, y yo le pregunté por Woody Allen, y me dijo, hombre, fue una experiencia buena, pero no me gusta mucho continuar. Dice, porque es que Woody Allen no presta excesiva atención a la luz. Dice, en Berman me gustaba que yo podía iluminar los rostros, que sobre todo los rostros de las mujeres. Como es su trabajo de Fanny Alexander. Dice, aquí uno coloca la luz con Woody Allen, dice, y no presta. Dice que en plano general hay muy pocos primeros planos y él coloca la luz y ya tiene que soportar esa luz, porque hay cosas de la película, escenas que en un plano o dos, como mucho, las deja resueltas y nada más, no hay más. Y eso a un operador que quiere lucirse le condiciona mucho, claro. Hombre, sobre todo porque Nicky, o ¿cómo se dice? Nisbet. Bueno, a saber cómo se diga. Es una preocupación estética que está claro en todas sus películas. Yo te comentaba ahora mismo lo de Fanny Alexander, es un prodigio el partido que saca, no ya a los rostros, al vestuario, al ambiente. Pero aquí Woody Allen es más, en ese sentido, más testimonial, más documental. Siempre en las películas suyas, incluso ese mini rodaje que vemos... Necesitan ese punto de no elaboración que para Nick Beast. Y de todas maneras trabajó en varias con Woody Allen. Empezó con Otra mujer. Sí. Y en la historia de Nueva York. En la historia de Nueva York, sí. Pero, por ejemplo, Otra mujer sí que es una película que es anterior a esta, de un año antes o así, ya con este director de fotografía. Sí que tiene un tratamiento, yo creo, de la imagen un poquito más elaborada, pero a él le gusta tener mucho control sobre eso y un operador y alguien con un talento especial. La más elaborada en este sentido, que yo creo que no ha vuelto a repetir porque no le fue bien, es Interiores, ¿no? Interiores es una película que a él personalmente le gusta mucho, es una película muy cercana al mundo de Berman, igual que aquella que hizo, que era muy feliniana. ¿Cómo se llamaba aquella película en blanco y negro? Stardust Memories. Stardust Memories, era muy feliniana esa película también. Era su particular 8,5. Exacto, con esas imágenes un poco oníricas. Sí, oníricas, muy extrañas en el tren, todas estas cosas. Pero evidentemente yo creo que donde él va cogiendo el lugar exacto es en ese tipo de comedias urbanas que él ha hecho sobre la ciudad, que se supone que él quiere mucho, y que yo creo que eso va dejando noticia de ello a lo largo, más que de los argumentos de las películas, de los planos que coge. Ves Hannah y sus hermanas y se ven unos edificios estupendos de un color terroso, o de repente coge unos azules maravillosos en un atardecer, o saca los verdes de Central Park. No hay que olvidar, por ejemplo, Bala sobre Broadway, que hace ese gran homenaje también a esa gran catedral de los teatros de Broadway, que es el Teatro Velasco, ¿no? Donde está rodado toda la... Lo que pasa es que a mí me pasa, es verdad, lo habéis comentado antes,
lo habéis sugerido. A mí me pasa una cosa, en las películas de Woody Allen, que sigo confesando que yo no soy un loco ni un fan incondicional de Woody Allen. Que no eras antes de esta noche. Que no, no era antes, no, es un hombre que me interesa mucho, pero no es mi cine. No, voy a decir también por qué no es mi cine, porque yo tengo mi cultura cinematográfica, es una cultura de la infancia, y es de la posguerra, y es del cine en blanco y negro, y yo he sido un loco del cine de los actores. En Asturias, en la cuenca minera del Langreo, en el cine dorado que se llamaba, me acuerdo, donde yo iba. Buen título para un cine. Cine dorado, y era todo en blanco y negro, donde por supuesto no se comían palomitas ni se bebía Coca-Cola, porque no existía todavía. Nosotros íbamos a ver lo que se llamaba allí en la cuenca los mocines. Sí. El mocín pues era Rolf Flynn, o el mocín era John Wayne, el mocín era Richard Widmark, el mocín era alguien de mocetones. Entonces, quiero decir, esa es mi cultura. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que además yo soy un loco del cine heroico, del cine mítico, del cine de los héroes. El antihéroe a mí en principio me molesta mucho en el cine, porque yo voy al cine a soñar. No voy al cine a regodearme, a que me pase como a la cuñada de Woody Allen en la película, que la amarran a la cama y la defecan encima. O sea, para esto suelo ir a otros sitios, ¿no? Pero no voy al cine. Entonces yo soy un defensor de esto. En ese sentido digo que no soy muy pro Woody Allen, porque Woody Allen realmente reencarna, genial, único, y singularmente reencarna el hombre posiblemente de nuestro tiempo, el hombre con un talento singular, pero realmente él es el antihéroe. O sea, su físico, su manera de ser, no puede ser Johnny Weissmuller haciendo Tarzán, ¿no? Menuda comedia. Tarzán en Nueva York. Entonces él hace esos homenajes a ese cine, precisamente, que a mí me gusta, porque aquí, por ejemplo, saca que no me acuerdo cómo se llama la película en ese momento, pero saca esa escena de Edward G. Robinson en la cárcel de Alcatraz. Eso se llama, yo no lo he visto nunca, se llama El último gángster, y es una película tan antigua que parece que James Stewart, yo he visto luego en los repartos, estaba en la película ya, antes de sus contratos famosos, pero ya estaba en la película como secundario James Stewart, o sea, del 32, 31. Yo esa película la he visto de niño. Yo nunca la he visto. Ese Edward G. Robinson preso en Alcatraz, donde dicen, llevo meses y meses y muchos meses, que es un flash, es un homenaje al cine precisamente que hace precisamente Woody Allen, es el cine, claro, que forma parte de mi infancia, ¿no? Y eso es lo que falta. Yo cuando algunos directores jóvenes españoles y otros te dicen que no conocen a este y al otro, les falta una cosa fundamental, que es que nosotros somos de una generación, yo creo en ese sentido gloriosa, que tenía 11, en una ciudad grande había 11 o 12 cines que funcionaban por la mañana y que eran interrumpidos desde las 10 de la mañana hasta las 1 de la madrugada, que se podía según la hora tener acceso porque era más barato y se veía todo tipo de cosas. Y esto lo hace Woody Allen aquí, pero nunca pierde de vista que es muy conocedor del cine, que es lo que yo creo que se está perdiendo en gran parte y que no se debe de perder por cuestiones de edad, sino que debe de mantenerse a toda costa. Y es que, por ejemplo, la única película que él sabe que no es de las que pueda defender, que es el número musical de Betty Hutton, esa se llama Happy Go Lucky, que es una comedia muy importante, con una canción que se hizo famosa, pero él ya al salir del cine dice, bueno, esta no es de las mejores, ya deja constancia de que ya sabe que ha metido ese título porque le venía bien para su historia, pero que no está defendiéndola como defiende la de Hitchcock y a las otras. Ya. Lo que tú has dicho ahora es curioso, porque esa imagen siempre se ha quedado en esta película de Delitos y Faltas, la salida de un cine por la mañana, porque parece que ir al cine por la mañana, o por lo menos a mí me ocurría, era como si dilatara el día, ¿no? Como si al salir fuera de día y dijeras, hombre, el día sigue. Es y tremendo, socialmente, ¿no? Es sospechoso. Es decir, en una ciudad, ir al cine por la mañana es de gente de mal vivir. No, es como ser peatón en Los Ángeles. Claro, es que es sospechoso porque evidentemente estaba lleno de chavales que no íbamos al colegio o al instituto, lleno de parejas que no podían verse más que a esas horas extrañas, eso se daba mucho, quedar en los supermercados, un público que está haciendo lo que no debe en ese momento. Que un público que está haciendo lo que no debe en ese momento. Cuando Franco, por cuestiones políticas del follón que suponía tener unas facultades en aquella San Bernardo, cuando había una huelga, y cambió todo, pero al cerrar las facultades de San Bernardo, tuvo que cerrar el Cinema X, que vivía de los estudiantes que no iban a clase por la mañana. Y luego gente como perdedora, gentes con la misma mirada que tiene Robert Ryan, te lo encontrabas durmiendo en el cine, a lo mejor entraban allí a las 10:30 de la mañana y estaban durmiendo hasta las 6 de la tarde, que salían sin haber comido, sin nada.
gente que era el único sitio donde podía ir a dormir. En ese sentido, los cines es para haber hecho un estudio sociológico de las personas que íbamos allí, aparte, evidentemente, de los que montaban su kiosco sexual, que también era harto frecuente, ¿no? Y allí entonces se veían obras maestras como una especie de... La gente como... Una especie de albergue animado, ¿no? Sí, no, además se ponían películas maravillosas, pero que caían como en saco roto. Y ahí creo que le ha dado la imagen esa a Woody Allen de que de repente los propios intérpretes esos de las comedias fascinantes, de los westerns, ¿qué pasa aquí hoy en esta sala? Que ese es uno de los grandes hallazgos que él ha tenido, ¿no? Entrar con sus personajes y mezclarse. De todas maneras, él tiene también una idea muy romántica de la sala de cine que la explotó en La Rosa Púrpura del Cairo. O sea, que quiero decir que es una persona de gustos muy diversos, y a la misma vez muy sólidos, porque tiene esas dos vertientes. Y este cine existe, este es el Blicker, que está en Blicker Street, en el Village, y este es un cine de repertorio. O sea, que el cine además no falsea nada. Bueno, él lo ha sacado muchas veces ya, los cines, claro. Acordaros en Manhattan, no, en Annie Hall, cuando sacó la cola de aquel cine que él quería haber sacado a Buñuel, que se negó, y sacó a McLuhan, hablando de McLuhan, ¿no? A él le gusta mucho el mundo de los cines, de las colas de los cines, las fachadas de los cines. Eso es Quiere decir, él prácticamente todo lo que pone en sus películas lo saca de la realidad, o casi de la realidad, o de sucedidos que... Con lo cual te lleva a pensar, ¿de dónde habrá sacado la historia esa que le cuenta a la hermana? Esa que queda con un señor, que la ata a la cama. ¿De dónde la...? O sea, que es muy probable que esa historia no se le haya ocurrido, sino que alguien se la haya contado o que haya sucedido. Igual la señora de limpieza una mañana y dice, oiga, ¿viste lo que le ha pasado a mi hermana? Esa es una escena absolutamente salvaje. Porque cómo le va narrando, cómo está él absolutamente inmerso, dándole pautas, en fin, suaves y benignas, y cómo se ve la escena esa del baile con aquel personaje, como la conquista, y al final, claro, que acaba diciendo, me amarró, y es un hombre muy atractivo, y ponen la imagen de... un hombre muy atractivo, bueno, tío, y era impresentable el personaje. Habéis mencionado, por ejemplo, a Chaplin, fíjate tú si el tío hila fino, habéis mencionado a Chaplin, entonces, en La mujer de Judas, saca a Claire Bloom, que fue la protagonista de Candilejas, después hizo Ricardo III con Laurence Olivier, que después ha hecho cantidad de obras maestras, ¿no? y mucho teatro, claro. Y fíjate que el tío... Y en la parte final, donde él se queda sentado y solo, al fondo está Claire Bloom con su marido. En está maravillosa esa mujer, ahí tiene un libro de memorias precioso, una de las cosas más bonitas que yo he visto escrita por una actriz, donde explica todos los... Ella que ha trabajado con Richardson, con Gilwood, estaba casada con Rod Steiger. Su marido. Cuenta los problemas de una actriz y cuenta, por ejemplo, cómo la tuvo Chaplin 4 meses en Nueva York, decidiendo si interpretaba o no interpretaba el papel, o sea que... Pero es muy maravilloso porque está muy bien esta mujer con el tiempo, ha trabajado poco en cine, mucho en teatro, y cómo se conserva y cómo está esa... Y es curioso que cuando estabais hablando de todo esto, y que has citado tú, me parece, lo de la mujer de la limpieza, ahí, esta manera de contar es muy cercana a Truman Capote, tiene mucho que ver con Música para camaleones, con aquella historia que él sigue a la señora de la limpieza, dice, yo lo único que voy a hacer es estar con usted un día de su vida. Y entonces, pues, entrar en la casa, me parece que es de un piloto, y entonces ella le cuenta, sí, pero el piloto tiene una historia con no sé quién, y él va viendo cómo viven, cómo es el baño, cómo es la cocina, cómo es la mesa del comedor, luego acompaña a la señora de limpieza a otra casa, la ve que llama por teléfono a sus hijos. Aquí es curioso porque además hace la misma cita de la que sería el libro póstumo, que es el Plegarias Atendidas, la cita que decíamos antes de Santa Teresa, que es como un homenaje bastante claro, yo creo, a Truman Capote, ¿no? Por la manera de contar sesgadas también esas historias. Porque Truman Capote va contando como lo que él inventó, evidentemente, que era eso que se llamó el periodismo de ficción o lo que sea. Es decir, utilizas un hecho real y él lo va modificando con literatura. Yo creo que por eso cuando tú dices, ¿quién le puede contar estas historias? Yo creo que a él, aparte de que le puedan contar historias, lo que él se imagina incluso... Lo que es verdaderamente real lo va adornando de cine para que no se sepa nunca dónde está el verdadero Woody Allen. Eso es una cosa que lo hace con una gran clara. Sí, lo que pasa decía yo en broma, que igual es que él comete un asesinato perfecto, no lo ha tenido que cometer él, y se da el placer de hacer, en vez de volver el asesino al lugar, que vuelve otra vez aquí de alguna otra manera, ¿no? Se da el placer de volver a hacer lo que hizo Hitchcock con la cuerda, sentarse encima del baúl donde está metido. Él dice, yo hago una película además de esta historia. ¿Sabes que ahora este año han puesto un documental sobre el Woody Allen, sí. A propósito de una gira con su banda de jazz,
Y te das cuenta de que el Woody Allen del documental es muy, muy parecido, por no decir exactamente igual, que el Woody Allen del interior de sus películas, ¿no? Él intenta defender que una cosa son sus películas y sus personajes en esas películas y otra cosa es él. Pero yo sospecho que es algo muy cercano. No se me ocurre que Woody Allen pueda ser de otra manera de cómo él mismo se refleja, o personajes, porque a veces está en varios personajes su personalidad, pero creo que, y en ese documental, la verdad es que quedaba plasmado y dices, no, es que realmente Woody Allen se parece a Woody Allen. Tienes toda la razón. Nadie pensaría que Carl Theodor Dreyer fuera como Jack Benny y Jerry Lewis, ¿no? Está bastante claro. Bueno, a ver, tu plano favorito, tu secuencia favorita de delitos y faltas. Yo tengo dos para Juan Bustos. Uno muy breve, que lo he mencionado antes, que es el momento final en que el rabino, ya ciego, baila con su hija, que viene precedida de una música maravillosa y que hemos arrancado del rostro de Woody Allen desfondado. Y ya el otro momento maravilloso es lo que ha mencionado antes Oti, cuando él, para comprobar si de verdad esta chica Javi ha ido a la habitación de Alan Alda, hace toda aquella llamada telefónica en un plano, que es un prodigio de interpretación y que creo que la cámara realmente retrata al Woody Allen actor, pero sobre todo al Woody Allen hombre. No, y sobre todo, como dice Oti, que esa llamada probablemente las ha tenido que hacer muchas veces en su vida. Esa llamada aprovechando que la mujer se le va al baño, ¿no? Sí, Cierra la puerta, él llama inmediatamente. Esa inseguridad que se merece, por otra parte, se la merece. ¿Qué hace él ahí? Él no es John Wayne, él sabe que la chica puede estar con otro y se comporta como realmente se debe. Tarda mucho en coger el teléfono. Mucho, pero luego cuando lo coge es peor, porque... Claro. Cuando lo coge hay un gesto como de alivio. Y para ti, Eduardo, ¿cuál sería el momento preferido de tu película? Bueno, hay muchísimas, pero yo destacaría en general todos los planos de cómo Woody Allen filma la ciudad, filma Manhattan. Porque no diría uno, ahora en plan no me interesa mucho la parte final donde se juntan todos estos personajes de historias entrecruzadas, que acaban todos en esa fiesta judía y tal. Pero sobre todo en esta película, como en tantas otras de él, yo destacaría la capacidad para filmar la realidad de esta Manhattan, que es una visión que yo creo que además es un Manhattan que cualquier persona que va a Nueva York ve y comprueba. Quiero decir que no es ficción, y sí es una manera de filmar muy, muy real, y bueno, está llena de la película de cosas de estas. ¿Y tú, Oti? Bueno, yo destacaría lo que me parece realmente insólito en toda su filmografía hasta ese momento, que es una escena del crimen que es realmente la primera vez que la rodaba. Y creo que le saca un partido estupendo a esa especie de seguimiento lateral que hace de los personajes. Además, con un detalle, la música, en fin, todo es muy misterioso. Pero luego con un detalle que a mí particularmente me hace gracia, yo no sé si estaréis de acuerdo, parece un toque de humor y claro, es un toque también de doblaje, no lo sé, pero me hace mucha gracia el hecho de que cuando ella está arriba suena el timbre, dice ¿quién es? Y suena una voz que dice traigo unas flores, pero una voz a la que no le abrirías nunca la puerta, porque dice, este hombre me viene a matar. La voz del asesino, pero ¿Sí? y en cambio, bueno, yo no sé cómo era, no recuerdo cómo es en el original, pero tal y como lo ves, tú mismo dices, no, a este señor no le abro, no me viene a traer unas flores. Pero creo que está muy bien rodado toda la parte esa, y sobre todo sabiendo que él no había, o sea, que improvisa, digamos, por primera vez cómo se rueda un crimen. Y creo que lo hace francamente bien. Y lo hace, como tú muy bien comentabas, con movimientos laterales, sí, con unos planos sí, laterales. sacando el misterio al máximo. Y además da una visión de la ciudad a lo Coppola o Taxi Driver. Es distinto el punto de vista de él al estar en movimiento. Pues yo me voy a quedar con cualquier plano de una llamada de teléfono, que hay muchas en esta película, en la angustia que produce esas llamadas en una cabina de teléfonos, o voy para allá ahora mismo y subo, todo ese mundo de la cercanía cuando llama desde la cocina, esa angustia que provoca una llamada intempestiva, esa llamada que suena por la noche, eso que te va creando el desasosiego, eso está muy bien medido, en guión y en realización, ¿no? Y sobre todo cómo va alterando
al oftalmólogo hasta tal punto de que al final hay un crimen y no hay un castigo. Y puede seguir viviendo su vida tan feliz, planeando bodas futuras de gentes de su familia, y eso me parece que es de un cinismo demoledor, ¿no?, de Woody Allen. Por eso, si es cierto que refleja de una manera muy clara esa sociedad neoyorquina donde él se mueve, pues igual esa también, no solo la historia de lo que le ocurre a la chica cuando va con el tipo aquel y se encuentra con la sorpresa en la cama, sino que alguien le ha podido contar esa historia también, de decir, pues sabes que hubo un tipo que le estaba molestando la amante y bueno, se la quitaron. Que hay algo de verdad en eso. Se la quitaron de vuelo y entonces la coge y mete ese, ¿y qué pasa? Y dice, pues fulano tan tranquilo, sigue comentando partidos por televisión, o es un tipo que sigue filmando películas, o es el guionista que tú conoces, y no ha pasado absolutamente nada. No he explicado nunca, claro. Y antes tenía razón, antes hay una frase maravillosa también, cuando explica Mia Farrow lo que fue su matrimonio y cómo la engañaron. Dice, pero entonces me dejaron sin pistachos. Sí. Bueno, es muy premonitoria también esta película en muchos aspectos, ¿eh? De lo que va a Sí, venir luego después. es un terreno que no hemos tratado por ser más de la vida copia al cine, ¿eh? De la vida personal de Woody Allen, pero hay aquí quizá guiños, vistos sobre todo con la distancia, que realmente dices, este hombre estaba pensando algo cuando hizo esta película. Que es un lado renoiriano, refiriéndome a Jean Renoir, porque creo que ahí esa visión de que todo el mundo tiene sus razones está dado como muy pocas veces que se ha utilizado la multiplicidad de puntos de vista. O sea, muchas veces se ha utilizado los puntos de vista para contarte lo relativa que es la verdad y cómo cada cual la ve de una manera. En este caso hay como un turno en el que van contando partes de la historia, cada uno en algún sentido tiene la oportunidad de expresarse y de justificar, no con tantas palabras, pero justificar de alguna manera su punto de vista, y en el fondo llega pues ese criterio que se ha dicho de la regla del juego, con lo cual te permite ver que no es excesivamente dura y cruel Lee, ni con el personaje de Frederick, ni con el personaje de Michael Caine, que Michael Caine, al mismo tiempo que se infila a su mujer, ¿cómo iba a evitarlo? Porque realmente es tan enamorable el personaje de su cuñada, y al mismo tiempo tiene una especie de sensación de culpabilidad terrible y lo está pasando muy mal. Es decir, que la ocasión está feliz, gozosa, que da el subtítulo, el rótulo de "Oh Dios, qué hermosa es", y que hay un elemento de que tú comprendes que está enamoradísimo de ella y no te ofrece ningún género de dudas. Al mismo tiempo está complementado porque lo está pasando mal, está recurriendo incluso a tretas absolutamente adolescentes, como ese encuentro planificado, fingido, milimetrado en las calles de Nueva York para encontrarse con ella. Ves el lado infantil que tienen todos los personajes, no solo el de Woody Allen, sino también los demás. Y toda esa especie de tratamiento que hay en el que ya, por ejemplo, el personaje de Woody Allen no resulta caricaturesco, que sigue siendo tan hipocondríaco como casi siempre y como debe ser él, sospecho, pero ya no es la caricatura del hipocondríaco, es un tipo que entiende bastante bien y que luego además resulta que efectivamente parece que tiene un tumor cerebral, ¿no? Entonces, yo creo que ese elemento como de equilibrio y de afán de justicia que tiene esta película es lo que hace, y no digo que sea la única, pero quizá para mí es la que prefiero fundamentalmente por eso. Y creo que tiene una precisión en cada plano y en la manera de contar y de coger cada encuadre, que en eso es muy distinto que Bergman, que es otro tipo también enormemente preciso, pero que siempre el punto de vista de la narración es el de Bergman. Hay una cosa curiosa, y es que las primeras películas de Woody Allen tienen una narrativa tradicional. Son normal, empiezan, tienen un desarrollo y bueno... Y están contadas tradicionalmente. Esto ocurre en Annie Hall. Ahí se produce una manera de contar distinta. Annie Hall está contada como Manhattan, como esta. Empiezan a contar de otra manera. Parece ser que el problema y todos estos cambios que pasa también con la Nouvelle Vague vienen del montaje. Él se encuentra con un material en Annie Hall muy grande. La historia no era la que nosotros hemos visto luego a película terminada, sino que como además todo lo que tiene es tan bueno, todas las escenas tienen tanto talento, todas son tan divertidas, todas son tan brillantes, él llegaba y decía, bueno, esta la pondremos aquí, pero ya veremos. No, ahora va esta. Y entonces hace una manera de contar que, como decís vosotros, los flashbacks no solo están dándote información, sino que te hacen progresar, porque conoces mucho más de la historia. Eso, él es el único que lo ha descubierto. De la misma manera que a lo mejor Godard
quita las sobreimpresiones, los encadenados. No es necesario ya que un señor salga de casa, baje la escalera y le veas que sale por la calle, sino que él cortaba. Aquí hay una manera de contar en mosaico que es maravillosa, en puzzle. Y entonces esa manera de contar nunca la ha tenido Bergman. En Interiores está contado todavía de una manera más tradicional, pero aquí no, aquí rompe. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tú decías, ¿y por qué gusta? Porque la gente está preparada ya para entender eso. Está preparada, absolutamente. No hay ningún problema, se sigue, puedes ir atrás, puedes buscar un antecedente. ¿Cuál ha sido la vida de Woody Allen hace un año? ¿Cómo fue la historia de amor? Y está clarísimo, yo creo. Pero también por una razón, yo creo que Antonio ha dado en la diana, como siempre. Yo creo que es que Woody Allen es un personaje que nos es muy entrañable porque es muy cercano. Porque las cosas que le pasan en la película nos han pasado a nosotros. Claro. Son cosas de nuestra época, de nuestro tiempo, de nuestra sociedad. Y ahora quiero incidir en otra cosa. El montaje que hace de la banda musical es extraordinario. Sí. Y es nuestra música. Por eso yo creo que nos sentimos más emocionados, porque es la música de toda una generación. Hay un momento a mí me parece esplendoroso, que es uno de los momentos en los que Lloyd Nolan se pone al piano y toca, y la cámara sube y se ve a Mia Farrow. Es justo cuando ha ido a ver cómo consigue apaciguar la pelea entre sus padres, la cámara sube y empieza a sonar ese jazz extraordinario. Y el plano siguiente es su hermana paseando junto al mar, que hay un juego de emoción tan grande que tú has oído esa música muchas veces con esos mismos sentimientos. Claro. Totalmente. Bueno, yo voy a romper una lanza más respecto a la uniformidad de los argumentos para entendernos o de las situaciones del mejor Allen, que ya empecé oponiéndome o por lo menos tratando de precisar. No vamos a hablar, porque ya se han aludido a las historias bergmanianas de Allen, en que él no sale y que se pone realmente como su maestro en un plano con más barba, para entenderlo. Pero hay dos películas que a mí me gustan mucho, que se llaman Zelig y que se llama, ¿cómo es? Noche y Niebla, o esa es la de Resné. No, se llama así. Noche y Niebla. Sombras y nieblas. Noche y Niebla es la de Ren. La que rueda en blanco y negro. Noche y Niebla, que es esa especie de raro homenaje al expresionismo alemán, a Fellini y a Orson Welles posiblemente, que a mí me gusta mucho, seguramente a Miguel le parecerá un fracaso. Yo creo que el mayor homenaje a Fellini es Spark's Memory, la del vagón de tren, a mí no me gusta nada. Pero a mí Zelig y la de Noches y Nieblas me parecen dos películas experimentales, frustradas o no, cada uno puede pensar lo que puede, pero que no se queda ahí, que no se queda en su... Realmente lo que pasa es que nos gusta más el Allen de las calles de Nueva York, con sus neuras y con sus parejas. Es que yo creo que hay dos Woody Allen. Y aquí tenemos sentado una persona que eres tú, José Luis, que lo vas a entender perfectamente porque tú eres exactamente lo mismo en el sentido que voy a decir. Es que tenemos un cineasta que es cineasta y cinéfilo. Y en la medida en que es cinéfilo no le salen bien las películas, no nos gustan porque de alguna manera se parecen a otras películas. Y cuando es cineasta, cuando le sale de dentro la historia, por lo menos a mí, es cuando realmente sus películas me gustan más. Yo creo que en esta película él es no solamente cinéfilo, porque ya lo hemos mencionado, hace homenajes, sino es que es un cineasta extraordinario de cómo narra una situación. Tú has mencionado una, como eres el que más sabe y el que está el primero y el que se sienta en el centro, ya nos la robaste a todos, que es la escena de las tres hermanas, la comida, que es formidable, cómo está rodado en tres travelling circulares. Pero voy a poner un ejemplo muy sencillo de cómo en un solo plano consigue dar fortaleza a lo que está sucediendo. Cuando la madre le está contando las miserias de su matrimonio, sentada en el filo de una silla, intentando como queriendo levantarse, pero no levantándose ante la superioridad moral y la fortaleza de la hija. A mí me parece que eso es de una puesta en escena extraordinaria. La cámara lejos, la puerta casi entornada, y hablando de puertas entornadas, cuando Elliot y Hannah tienen como una pequeña discusión en el dormitorio, también la puerta está entornada, la cámara queda fuera y tú te quedas como observando algo al que te han dado permiso para entrar y verlo. A mí me parece que es muy de Lubitsch, esas ausencias, esas son muy de Lubitsch. Los off, eso es donde la gente sale de cuadro, pero sigue la misma sensación. Eso le pasa cuando está con el doctor. Se aprecia una
y luego ya entró ¿Pero tú todo y crees lo que hay esa recupera. diferencia entre cineasta y cinéfilo Sí, claro, o hombre, no? él es un gran cinéfilo y siempre está hablando de que le gustaría hacer una película como Ladrón de bicicletas o que le gustaría hacer una Pero eso película también lo como dices las tú que de le cuando en gustan. cuando. Pero, hombre, yo creo que a todos los que nos gusta el cine. Lo que pasa que en esta película yo, por las razones que sean, no sé, como tú hablabas antes de que hago la biografía personal en ese momento, es una película llena de emoción, está temblando de emoción, porque habláis del plano primero con el que empieza, pero ese final cuando le dice que estoy embarazada, es impresionante. La emoción y la carga que tiene ese plano, que hace un fundido en negro y acaba la película. Ese es un plano de una emoción de los que yo creo que él estará muy orgulloso, porque es un plano redondo. Es maravilloso, pero es que además voy a incidir en ese plano por una razón. Porque en ese final, en ese momento, es como si Woody Allen, que ha estado haciendo trucos delante de nosotros, sacándose cartas de la manga de brillantez, se quitara la chaqueta, se arremangara y le dice al espectador: qué buena historia esta para un guión. Una hermana, un señor se casa con una hermana y termina casándose con otra. Dice, a ver quién mejora esto. Y ella le responde, estoy embarazada. O sea que es un doble juego. Como guionista, como... Oye, hay una cosa que, por ejemplo, es cómo en esta película utiliza todos los medios disponibles al mismo tiempo y muy integrados. Dice que en otras películas suyas todas tienen muy buenas canciones y muy buena música, pero otras veces parece que están metidas simplemente porque le gustan. Y aquí, de repente, está haciendo también avanzar la historia con las canciones que elige. Es decir, si tú te fijas en las letras de las canciones que canta, por ejemplo, o Bobby Short en la escena en la que interviene, o Lloyd Nolan cuando está tocando ahí dentro de la casa, siempre es como un comentario de la escena, de las cuales quizás la más clara es el utilizar Bewitched, Bothered and Bewildered en el momento inicial se descubre el enamoramiento de Michael Caine hacia Barbara Hershey, y que es una descripción perfecta y completa del estado en el que está. O sea, es fascinado, hechizado, preocupado y desconcertado. Esto es prácticamente todo lo que está en ese momento. ¿Y por qué en ese momento? Pues yo creo que está utilizando eso, como está utilizando esa especie de división en capítulos que logra con rótulos que parecen del cine mudo, que de alguna forma son como esos capítulos antiguos de las novelas que describen un poco lo que va a ocurrir en este capítulo, que además esa fragmentación le sirve para que sea claro todos los cambios y todas las transiciones de los puntos de vista y que no te pierdas nunca absolutamente. Yo creo que ha conseguido mezclar, digamos, la complejidad y la innovación narrativa con un grado de claridad y de transparencia que es realmente excepcional. De todas maneras, casi todas las películas de Allen de la época madura y entera y cuajada, las músicas son excepcionales. Es decir, es raro que esté fuera la música de la situación que está contando, porque es de una pericia cinematográfica y de una pericia musical absoluta. Acordaos el reportaje que pusieron sobre él tocando el clarinete, y realmente, como viejo aficionado al jazz, me parece que toca muy bien el clarinete Allen. Bueno, la división en capítulos, eso sí es de origen godardiano. Eso pudiera ser, esa fragmentación, no la usó, por supuesto. Sí, pero no está usada de la misma manera. manera. No la usa de la misma manera, pero pudiera ser restos de... Hay una cosa muy interesante en Woody Allen, y como casi todos los grandes autores, que no solamente él es inteligente, sino que hace la presunción de que el espectador también lo es. Entonces, esa presunción es muy de agradecer cuando uno no es tan inteligente como el señor que está haciendo la película. Hay un momento que se ve muy claro, que es cuando Holly hace la audición, y Holly canta, y a ti te parece que canta, pero de repente corta, sube la siguiente y dice, qué barbaridad, esta sí que canta. Donde él te está dando, al contar, una participación en lo que es una secuencia, una escena preciosa. Me gusta tanto que aguanta el plano para que siga cantando y mete la música en los planos de las calles. En ese sentido, Allen es como Mankiewicz, o sea, escribiendo siempre para personas inteligentes y con un nivel muy alto. Sí, algún parentesco con Mankiewicz tiene también. Hombre, son dos grandes dialoguistas, además. Los diálogos de él son fantásticos, nunca suenan añadidos. Y luego la fascinación por Europa, y ese cierto altivez que pueda tener Woody Allen respecto a la tradición de su propio país, bueno, pues es muy americana del norte y del sur. Acordar de Henry James o acordar de Borges. Es decir, una de las características más notables de ser un americano es que se pasan de fascinación europea.
Entonces, esto en Henry James está claro, o en Eliot, en la literatura, y desde luego en Borges clarísimamente, y hablo de primeras figuras absolutas. Cuando recomiendo a un poeta norteamericano. Claro, es decir, Allen participa de esa especie de fascinación ante una cultura riquísima que es la europea frente a una tradición pues corta, si no bárbara, por lo menos corta, como es la de las dos Américas, del norte y del sur. Luego lo que ocurre es que en estas películas y en las que siguieron, por eso lo decía yo al principio, y me vais a permitir que lo repita, encuentra el equilibrio entre su europeísmo y su manera de ser neoyorquino, sino norteamericano. ¿Sabes lo que yo creo que ocurre con esta película? Que ha unido, como nunca lo había hecho antes, y como es muy difícil que vuelva a ocurrir, el drama y la comedia. Exacto. Y la ha unido de una Exacto. manera que ha creado un nuevo género, Exacto. que no es ni drama ni comedia, pero que está unido el drama y la comedia. O sea, eso es muy difícil de conseguir. Yo creo que eso es por una razón que Antonio le ha apuntado antes, pero de pasada. Yo creo que la película lo que más nos gusta, o por lo menos no quiero hablar en plural, lo que a mí más me gusta de la película es la madurez con la que está tratado como un adulto el tema del amor. El escepticismo con el que está tratado todo, como desde fuera. No con la pasión de la juventud, sino está tratado con madurez. Si ¿Cómo me están permites, el vistos los escepticismo padres? piadoso de la mirada. Exactamente. Hay piedad. Hay mucha piedad. Es Hay una un mirada momento- Yo cervantina. diría que es Hay un momento en piadoso que- y también en que- entusiasta, porque también yo creo que es una de las descripciones de un enamoramiento mejores que he visto en una película. Sí, pero hay una frase preciosa en la que él, en el último día de Acción de Gracias, dice, ya me dijo Los Lee dos lo pasamos que muy mal por yo quería mucho, yo estaba muy enamorado de Hannah y no me daba cuenta. que quería Eso es de mucho una más a madurez Hannah de lo que me daba enorme, el aceptar, el decir eso, es decir, uno puede enamorarse de su cuñada y al mismo tiempo querer a su mujer y no haberse dado cuenta de lo mucho que quería a su mujer. Yo creo que eso se necesita ser un adulto para Sí, entenderlo. es cierto, mucha experiencia de la vida, mucha experiencia vital. No, hay un elemento claro que es que no solo ha aprendido a hacer cine, sino también ha adquirido madurez. Acordaos lo que decía personal. en una de sus últimas películas, que era la tragedia, comedia más tiempo. No, la comedia. ¿Qué es la comedia? Decía tragedia más tiempo. Eso es la comedia. Es una Cierto, definición cierto. asombrosa. Y como viejo devoto del jazz tengo que señalar, y yo creo que por casualidad, cuando está con la Holly en la tienda de jazz, hay, están dialogando, pero no sé si os fijasteis, yo sí, porque iba viendo, y me la fijé, conozco, entonces, pero todo lo he lo- visto otra vez hoy, que sale Tete Montoliu en un plano absoluto, de manera que yo me sentí muy feliz, porque Tete Montoliu pues, es Sí, un pero yo creo músico que ahí admiro estaba mucho. siguiendo el orden alfabético que seguía Exacto, la y entonces se clasificación, paró, porque ve se paró todo. exactamente en Tete Montoliu, y como está muy cerca la cámara del Tete Montoliu, el Tete Montoliu está allí.